En este video, estimado amigo, te vamos a compartir algunas maneras que tú, como cristiano, puedes ser miserable en tu vida cotidiana. Y como ya saben, no vamos a decir lo que tú quieres escuchar ni suavizar las cosas, sino que te vamos a decir lo que Dios dice. Si a ti te gustan ese tipo de videos, entonces da like, suscríbete y quédate hasta el final para escuchar la manera número 1 que te puede hacer miserable. Comenzamos. Número 8. Sé egoísta. Todo pecado es en realidad egoísmo. Todo pecado es ceder a algo que quieres, que tú sientes que te sirve en ese momento. A eso se le llama egoísmo. Ser egoístas en lugar de negar al pecado cuando somos tentados nos hace extremadamente infelices. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. Cuando elegimos ser egoístas de alguna manera, continuaremos atrapados en el ciclo de frustrarnos y además perdemos progreso espiritual. Somos infelices. Tomar decisiones egoístas hará que perdemos nuestra conexión y vida con Dios. No podemos ser egoístas y vivir para Dios. No podemos mantener un poco de nuestra vida, vivir para servir a nuestra propia voluntad y también vivir para Dios. Y Dios no dará su bendición a tales personas. Solamente podemos seguir las pisadas de Jesús y vivir completamente conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida, en lugar de la nuestra. Como dice Pablo en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Quieres ser miserable? Número 7. Resiste la corrección bíblica. Nadie me puede decir qué hacer. ¿Quién eres tú para exhortarme? Yo tengo más años en la iglesia que tú. Felicidades, tú estás en el camino a la miseria. ¿Por qué? Porque tú no sabes todo. Tú necesitas a tu hermano. Proverbios 27:17 nos dice, el hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. Pero recuerdas el punto anterior, muchos de nosotros tenemos una actitud egoísta. Yo ya lo sé, no me puedes enseñar nada, mis motivos son genuinos, pero lo que realmente necesitamos es el cuerpo de Cristo para ayudarnos a ver los puntos ciegos en nuestras vidas, para que se acerque a nosotros y nos diga, discúlpeme hermano, pero veo esto en tu vida. La exhortación es gran parte de la vida cristiana. Hebreos 10:24 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Nosotros necesitamos los unos de los otros. Es indispensable para el cristiano que quiere crecer y madurar y vivir una vida de contentamiento en Cristo. Pero ¿quieres ser miserable? Número 6. Deja de evangelizar. ¿Por qué te causará la miseria? Porque no estás en sintonía con Dios. Todo lo que sucede en tu vida, Dios quiere usar para traer gloria a su nombre y a través de la obra redentora de su Hijo. Y eso es lo que está haciendo Dios. Pero si tú y yo nunca participamos en eso, entonces vamos a ser personas miserables. En Mateo capítulo 5, Cristo dice estas palabras, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que para la gente la deseche y la pisotee. Si nosotros dejamos de ser y hacer lo que Dios nos creó para hacer y hacer, entonces Cristo dice que tú y yo no vamos a servir para nada. Vamos a ser miserables. Número 5. Rehusar servir al cuerpo de Cristo. Sí, yo sé que puede ser difícil, porque no me cae bien tal hermano, porque estas personas me molesten. Fíjense en todos ellos, estos pecadores que asisten a mi iglesia, ¿cómo podría yo encontrar el gozo y la paz de Cristo a través de servir a ellos? La respuesta es porque en servir a los demás estás conformándote más y más como Jesús, quien vino no para ser servido, sino para servir. Y Él nos demostró al principio cuando dejó a un lado su deidad y todos sus derechos para servir al pecador. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el acto más grandioso del servicio en toda la historia. Y nosotros debemos dar nuestras vidas por
nuestros hermanos. Número 4, niega la soberanía de Dios. Si tú niegas que Dios es omnisciente, omnipotente, que Él tiene todo el control y no hay ninguna molécula fuera de su mano, si niegas esto, vas a ser siempre preocupado. Cristo nos dice en Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. De hecho, si vemos el contexto inmediato, desde el versículo 25 del mismo capítulo, Cristo nos asegura como sus hijos que nos va a cuidar y que la preocupación no nos ayuda en absolutamente nada. Versículo 27 dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera 1 hora. Amigo, Dios tiene control de cada momento de tu vida. Él ya planeó el día y momento de tu muerte. Él sabe cuántos pelos hay en tu cabello. Las personas dadas al pecado de la preocupación, aunque dicen creer en Dios, es soberano, son personas que en la vida práctica muchas veces niegan la soberanía de Dios y son personas miserables. Número 3. Deja de leer la Biblia. ¿Cuánto puedes durar sin alimento? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca han pasado un día entero sin comer. No es posible para el cristiano vivir sin alimentarse con la palabra de Dios. Jesús, después de ayunar por 40 días y luego ser tentado por Satanás, le respondió en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tiene sentido para el cristiano pensar que podría pasar días sin nutrirse de las Escrituras. Hay demasiados cristianos que solamente abren sus Biblias el domingo durante la prédica, pero entre semana la dejan a un lado. Y luego es curioso porque ellos mismos preguntan, ¿por qué lucho con cierto pecado? ¿Por qué no tengo victoria en mi vida sobre tal tentación? ¿Por qué sigo tomando decisiones necias? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? No puedes vivir una vida piadosa, una vida entregada al Señor, una vida de victoria si dejas a un lado la palabra de Dios. ¿Quieres ser miserable? Número 2. Niega la oración. Uno de los puritanos dijo, si no eres una persona de oración, no eres una persona cristiana. No sé cómo está tu vida de oración, pero tenía razón ese puritano. Para el cristiano la oración es como respirar. Si creemos de verdad que no podemos hacer nada sin Dios, entonces el arma más potente que tenemos como hijos es comunicarnos con nuestro Padre. Pablo nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:17, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mira cómo está vinculada nuestra alegría con la oración. Es como cumplimos la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ser una persona feliz, contenta, alegre? No niegues la oración, es lo más vital para el cristiano. Y ahora, amigo, la manera número 1 para ser miserable. Intenta pagar a Cristo por su sacrificio en la cruz. La salvación es un regalo gratuito, es por la pura gracia merecida de Dios. Pero si tú quieres ser miserable, busca la manera de ganarte la salvación a través de tus propios méritos. Por lo mucho que te esfuerces, jamás vas a poder merecer la salvación y vas a vivir toda tu vida en preocupación por si habrás hecho lo suficiente para alcanzar el cielo. ¿Cuán bueno es suficientemente bueno? Pero así no es la vida cristiana según las Escrituras. Cristo vino y vivió una vida perfecta porque tú y yo nunca podríamos hacerlo. Él cumplió con la ley de Dios porque tú y yo no somos capaces. Tú podrías vivir tu vida como la Madre Teresa y jamás sería suficiente para pagar la deuda por un solo pecado. Ese es el problema con la mayoría de las sectas. La gente está procurando lograr su propia salvación cuando Cristo ya dijo, consumado es. Y si estás viviendo pensando que tú puedes ganarte la salvación, vas a vivir una vida miserable, porque es imposible lograrlo. Por favor, déjanos un comentario. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.